Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 2, los versículos 37 al 40. Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este es el texto que tendremos en consideración, no olvidando por supuesto lo que ya hemos visto en domingos anteriores. El título de este sermón es El Gran Despertar. No lo terminaremos hoy día, sí, pero vamos a seguir en los próximos domingos hablando de esto. El Gran Despertar. Seguimos en este tremendo capítulo de Hechos y pasaremos algunos domingos más en él. Quedamos, cierto, en la predicación de Pedro, en su argumentación impecable de lo acontecido entonces y que causó asombro y admiración. ¿Qué fue lo que causó asombro y admiración? El estruendo, las lenguas como de fuego paseándose sobre los discípulos y las lenguas repartidas, con lo que magnificaban a Dios y daban un testimonio potente en los idiomas que los recién llegados a Jerusalén ellos entendían. ¿Cómo es que estos galileos incultos, sin embargo, nos hablan en el mismo idioma en el que nosotros hemos nacido? Eso era algo maravilloso para ellos. Ellos no lo podían entender. Pedro lo explica. Pero Pedro termina su sermón en el versículo 36 de este capítulo 2. Ahí dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál fue el resultado de esta predicación? Dice el versículo 41: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Realmente, hermano, no terminamos de salir del asombro. Seguimos viendo cosas asombrosas. ¿Cómo fue que estas personas se convirtieron? Tal vez el discurso de Pedro, a lo mejor es muy probable que esté resumido aquí. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 40 nos dice que, y con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba. Pero debemos preguntarnos, ¿acaso esta respuesta de los 3,000 es fruto del sermón de Pedro? ¿Serán solo las palabras de Pedro? Es que citando, como citó Pedro las Escrituras, recuerda que Pedro citó las Escrituras, citó no solamente al profeta Joel, sino que también citó del libro de los Salmos. Es que solamente citando las Escrituras consiguió el objetivo que vemos reflejado aquí en el versículo 41, que se añaden más de 3,000 personas al grupo. Si nosotros trasladamos esos interrogantes a nuestro tiempo, podríamos pensar: ¿cómo nos convertimos en cristianos? ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo llegan los hombres a ser cristianos? ¿Qué es ser cristiano? Algunos piensan que son cristianos porque en algún momento de su vida fueron bautizados. Entonces fueron bautizados, son cristianos.
un amigo nuestro, pastor, ahí en Nuevo México, él decía que cuando la que es su esposa le preguntó si él era cristiano, él se extrañó y pensó para sí, bueno, ¿y qué piensa que soy si nací en Estados Unidos? Él tenía la idea de que ser cristiano era como ser occidental. Distintas ideas. Otro cree que son cristianos porque, bueno, ellos nacieron en un hogar cristiano. Papá, mamá, abuelo cristiano, entonces obviamente ellos también son cristianos. Otros piensan, da lo mismo, si al final, como dijo el Papa hace poquito, todos somos hijos de Dios. Qué lindo ese mensaje. Todos somos hijos de Dios. Y claro, ¿quién quiere ser hijo del diablo? Desentrañar la filiación de cada cual es un tema espinoso y es doloroso también. Esa es la razón por la cual es un tema tabú, es un tema que no tocamos, eludimos ese tema, no lo tocamos. Ahora quiero que me entiendas bien. No es mi intención herir a nadie al sacar este tema, pero es mi responsabilidad ante Dios hablar de estas cosas. Por favor, leamos Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. Juan capítulo 8, versículos 33 y 44. Aquí habla Jesús. Esta es la palabra de Cristo. Y Él dice, hace una pregunta aquí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí no habla a alguien cargado de frustración, alguien que no encuentra las palabras adecuadas para hacerse entender. No. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Él, yo te diré por qué no puedes entender. No puedes entender porque no podéis escuchar mis palabras. Entonces, entender no tiene que ver con la inteligencia, con el intelecto, sino que tiene que ver con el oído. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, luego de haber tenido el profeta un encuentro con la santidad de Dios, se le encomienda esta tarea que leemos ahí en Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10. Y dijo, ¿quién dijo? El Señor, Dios. Y dijo, anda y di a este pueblo. Escuche, miren lo que Dios le dice a Isaías, lo que él tiene que decir. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué no se puede escuchar? ¿Y por qué no se puede escuchar? Porque los oídos, los ojos y el corazón están condicionados para no responder. Más, ¿qué es lo que los condiciona? Jesús tiene la respuesta a este interrogante. ¿Por qué algunos no escuchan la palabra de Dios? Leamos con atención y con temor Juan 8:44, que fue donde quedamos. Leímos el versículo 43. Leamos el versículo 44. Es palabra del Señor, es la palabra de Cristo. Y Él nos dice ahí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La respuesta a estos aceptos del Señor no se hicieron esperar. Si usted lee este pasaje de Juan 8, va a encontrar que
Pronto lo empiezan a tratar como un impostor y lo tratan de endemoniado. Y luego se unen en una compañía infame con el único propósito de asesinar al Hijo de Dios. Eso lo encuentra ahí en Juan capítulo 11, de los versículos 45 en adelante. Ese es el contexto general. Es muy probable ahora que estos que están escuchando, que son parte de la audiencia de Pedro, hayan sido algunos que escuchó estas palabras. Es muy probable. Y ellos ahora escuchan a Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y este es el mismo grupo que menos de 2 meses atrás le había recibido, alborozado había recibido al Señor. Ahí en Juan capítulo 12, los versículos 12 y 13, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿A cuál fiesta era esa? Pascua. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Qué alegría! El ambiente era el festivo entonces. Las masas estaban sumidas en una atmósfera de celebración y alegría. ¿Y cómo no? Claro que sí, porque aquí venía el que podía alimentarlos, el que tenía poderes milagrosos para aliviarles en su dolor y sufrimiento. Y como si fuera poco, tenía poder sobre la muerte, ya que eran testigos de que había levantado a Lázaro de la tumba. Con razón estaban contentos. ¡Viene Jesús! ¡Qué alegría! Pero bastó que fuera amenazada su seguridad, que fuera amenazada su estabilidad. ¿Te has preguntado por qué los hombres están contentos como están? ¿Te has preguntado eso? Yo me lo preguntaba mientras escuchaba a la madre de esta muchacha que está internada ahí. Ella está bien. Su hija está internada en una unidad psiquiátrica, pero ella está bien. Cada uno es amo y señor de su destino. Ellos están cómodos, porque están cómodos en las tinieblas. Cada uno está conforme, amando las tinieblas y aborreciendo la luz. Pero volvamos al grupo. Era cosa sabida. En Juan 9:22 dice que los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahí en Juan 9 tenemos el caso de un ciego de nacimiento al cual Jesús sana. Ahora ya se habían tomado estos acuerdos, que si alguno confiesa que Jesús es el Cristo, sea expulsado. No queremos tener nada que ver con él. Ese fue el precio que pagó el ciego de nacimiento. Porque cuando se encuentra con el Señor le dice, ¿crees en el Mesías? Y él le dijo, ¿quién es el Señor para que crea? Yo soy el que habla contigo. Y el ciego, el ex ciego, le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Él creyó, pero él fue expulsado porque creyó. Dice el texto, los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Él creyó, pero él, porque creyó, le adoró. Ahora, los oyentes de Pedro sabían estas cosas. Los oyentes de Pedro sabían que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado. Había un precio para pagar. Y cuando Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, en otras palabras, Él es el Mesías. Tenían también ellos
los que estaban escuchando a Pedro, tenían ante sí las amenazas o supuestas amenazas que registra Juan 11:48. Ahí los fariseos y los principales sacerdotes dicen: si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que todos crean en el Señor? Dicen ellos, es que si eso pasa, van a venir los romanos, van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Nuestra vida no va a ser igual. Por eso bastó que un puñado de sacerdotes corruptos y otros tantos tontos útiles comenzaran a gritar ese día: ¡crucifícale! ¡crucifícale! Para que ellos también se unieran al coro. La audiencia de Pedro se dio cuenta que Jesús es el Mesías, no porque era reconocido por las multitudes como tal, sino porque Dios así lo había establecido. Porque, hermanos, las verdades reveladas en las Escrituras no son verdades porque tú o yo las aceptemos. Son verdades porque Dios dice que son verdades. Son verdades aunque yo no las crea. Es la palabra de Dios. Ellos se dieron cuenta de que habían ido contra los designios de Dios al unirse a quienes crucificaron al Señor de gloria. Ahora ellos escuchan: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estas palabras, al escucharlas, taladraron sus corazones. Sus oídos por primera vez oían, sus ojos veían y con sus corazones ellos entendían. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el versículo 37 dice: al oír esto, Hechos capítulo 2, en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué había pasado? ¿Acaso esto era producto de la efervescencia emocional del momento? No, hermanos. Por primera vez en sus vidas ellos escucharon y pensaron. Las masas no piensan. Ellas solo actúan, y actúan movidas solo por la manipulación de algunos carentes de toda moral y decencia. Basta mirar en días pasados la destrucción que dejó tras sí la masa de imberbes descerebrados, rompiendo y destruyendo cuanto llegó a sus manos. ¿Por qué hacen eso? No piensan. Los cristianos piensan. Por eso no queman libros. Por eso no destruyen iglesias ni persiguen al que piensa distinto. La cultura de destrucción, de lo grotesco, de lo vulgar y chabacano no deviene del cristianismo. Más bien estas son evidencias de una sociedad que no piensa, que está alejada de Dios. Y lo peor de todo es que quiere permanecer así. Las masas también son volubles. No se puede confiar en ellas. ¿Cómo vas a confiar en quienes no piensan? Pero no nos escondamos en las masas, porque las masas las componen hombres y mujeres. Y tal como primero aclamaron a Jesús y luego pedían a gritos su muerte, así hay muchos ejemplos en la Biblia y en la vida real también. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, anda ahí al libro de Hechos en el capítulo 28. Hechos capítulo 28, y fíjate en los versículos 4 al 6. Vas a encontrar que primero murmuraban unos a otros. Este es el naufragio. Naufraga Pablo. O sea, no solamente Pablo, el barco en el que Pablo iba naufraga. Y llegan a una isla, y ahí hacen un fuego y recogen leña. Y Pablo toma leña, y al tomar leña seca, una víbora lo muerde a él y se queda colgando de su brazo, de su mano. Entonces los que estaban ahí, los que están observando esto, murmuran unos a otros acerca de Pablo y dicen: ciertamente este hombre es homicida, o sea, naufragó.
A duras penas se salvó, y ahora, en vez de salvarse, viene una víbora y lo muerde. ¡Oh, este hombre es homicida! Eso murmuraba. Sin embargo, el versículo 6 del capítulo 28 dice: viendo que ningún mal le venía, ¿qué dice? Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Así son las masas, no piensan. Primero es un homicida y después es un Dios. No es el único ejemplo. En Hechos 14 tenemos un relato que en este aspecto de Dios hombre es inverso. Porque primero tratan a Pablo como si fuera Dios y hasta querían ofrecerle sacrificios. Pero bastó que algunos persuadieran a la multitud para que cambiaran de parecer de tal manera que lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Primero era un Dios, querían ofrecerle sacrificio, luego algunos los persuaden y terminan apedreándolo, arrastrándolo y dejándolos por muertos. ¿Qué nos muestra esto? Otra vez, no piensan. Así son los hombres en su estado natural. No piensan. Recuerdo cuando una vez sorprendí a todos mis hijos en horas de colegio, volvían del colegio, y los veo a todos, de a uno por uno, de repente veo unos niños que van saltando arriba de un muro, corriendo. Y los miro y los encuentro conocidos. Claro, eran mis sobrinos y eran mis hijos también. Todos saltando en un muro. Todos. Y cuando llegué al caserío le digo a mi hija mayor: hija, ¿por qué hicieron eso? Y me dice: papi, no sé. ¿Cuántas veces no se ha encontrado usted con sus hijos con eso? ¿Han hecho alguna maldad? Y usted le pregunta: ¿por qué lo hiciste? ¿Y qué dicen ellos? No sé. Así son los hombres en su estado natural. No piensan. Recuerdo, por ejemplo, como el 30 de marzo de 1982, la sociedad argentina, cansada y agotada por la dictadura militar de entonces, organizó un paro nacional bajo la consigna de paz, pan y trabajo. Ya se puede imaginar lo que a ellos les faltaba: paz, pan y trabajo. Ese día se paró Argentina. El centro de Buenos Aires se llenó de gente corriendo de un lado para otro. Por más de 3 horas se enfrentaron. Hubieron 2.500 heridos y más de 4.000 detenidos. Claro, esto es en todo el país, porque fue una movilización nacional. Murió una persona en Mendoza, un dirigente sindical. Eso fue el 30 de marzo. 3 días más tarde, 31 de marzo, 1 de abril, 2 de abril de 1982. 3 días más tarde, ellos invadieron las Malvinas. 3 días más tarde avisan, y por radio se difunde un bando militar avisando de que las Fuerzas Armadas Argentinas habían recuperado un territorio que les había sido usurpado en 1833 por los ingleses. ¿Sabe qué pasó? Lo que es increíble. El mismo centro de Buenos Aires, ahí donde 3 días antes los habían apaleado, los habían gaseado, los habían castigado, donde los habían maltratado a más no poder, esa misma gente estaban ahí ese día apoyando a la junta militar y apoyando esto que habían hecho los militares para recuperar Malvinas. Las mismas gentes. Ahí podíamos ver a hordas de muchachos que saltaban y cantaban como si hubieran ganado un partido de fútbol. No pensaban, solo vivían el momento. Y no es así como se vive. Pensar, por favor, déjame vivir, pero luego
lo pensaré, pero ahora no, déjame vivir mi vida. Los oyentes de Pedro le escuchan porque se detienen a pensar. ¿Qué hemos hecho?, dicen ellos. ¿Qué hemos hecho? Hemos derramado sangre inocente. Hemos dado muerte a nuestro Mesías. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Hemos obrado en contra del soberano del universo, en contra del ungido, en contra del Mesías, del Cristo. Y como ungido por Dios, que desempeña el triple oficio de profeta, sacerdote y rey, como profeta nos trae la palabra de Dios y nosotros lo rechazamos. Como sacerdote puede interceder por los suyos, pero nosotros no somos de los suyos, puesto que no lo escuchamos. Eso demuestra que no somos de los suyos, porque no lo escuchamos. Como rey, Él tiene un reino, pero nosotros no somos sus súbditos. Entonces aquí esta multitud dice a sí misma, ¿qué haremos? ¿Te has detenido a pensar alguna vez? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Te das cuenta lo importante y central que es Cristo en la historia? ¿Por qué hoy domingo los redimidos se reúnen a adorar? ¿Acaso es una convención de la iglesia que tiene tanta influencia que convenció a los gobiernos de todo el mundo para dejar un día de cada 7 como descanso para que los hombres y las mujeres puedan adorar a Dios? ¿Por qué contamos los años desde el nacimiento del bendito Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no contarlo desde Carlomagno? ¿Por qué no contarlo desde Confucio? ¿Por qué no contamos? ¿Por qué hacemos una diferencia antes de Cristo, después de Cristo? Porque Cristo es central en la historia. Si Cristo es central en la historia, Cristo es central en tu vida. ¿Cuándo te diste cuenta que también caminabas de espaldas a Él? ¿Cuándo te diste cuenta que también estabas en el gentío que solo busca vivir el presente sin pensar que será en el futuro? ¿Piensas acaso en la eternidad? Él no es Cristo porque tú lo reconozcas. Él es el Cristo, ya sea que lo reconozcas o no. Y tu problema, si no estás en Cristo, es el mismo de las multitudes que como animalitos caminan al degolladero, caminan a la eterna perdición. La noche viene cuando ya nadie puede obrar. Pronto viene la noche por ti y por mí. ¿Qué debemos hacer? Debemos despertar. Piensa, ¿qué será de ti? Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo te invito a que dejes las patrañas que te acomodan pensando que eres cristiano porque eres buena persona. No eres cristiano porque asistes a la iglesia. Stalin y Gandhi también alguna vez asistieron a la iglesia y ellos nunca fueron cristianos. No eres cristiano porque amas a los animalitos, porque Hitler también él amaba a su perro. No eres cristiano porque cita las escrituras, Satanás las recita mejor que tú. No eres cristiano porque alguna vez fuiste objeto de algún milagro o porque Dios obró por medio de ti para aliviar el sufrimiento del prójimo. Judas tuvo el mismo poder. No eres cristiano porque hablas en lenguas. Los mormones y en el vudú también ellos hablan en lenguas. Eres cristiano solamente si te has arrepentido de tus pecados y vives una vida de arrepentimiento. Esa es la respuesta de Pedro. Fue la respuesta de Juan el Bautista. Fue
pensaron y experimentaron un cambio total en sus vidas. Es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, usó las palabras de un hombre sencillo para abrir sus mentes a la iluminación del Evangelio. Así lo llevó a pensar que estaban lejos de Dios, que eran tan culpables como el que más, que habían despreciado el sumo bien. Sus conciencias fueron traspasadas por la palabra y desearon ahora que se les mostrase cuál era el camino a seguir. No bastaba con sentir pesar por la vida pasada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que indica que el arrepentimiento está aflorando. Ser cristiano es ser consciente de un cambio de mentalidad, de una transformación obrada por Dios. No son cambios cosméticos ni superficiales, no, son cambios profundos que no tienen una explicación lógica, salvo que se las atribuyamos al Espíritu de Dios. Efesios capítulo 2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto fue lo que les ocurrió a los 3,000. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y los hizo pensar. Por eso exclamaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Recuerdo como si fuera hoy cuando Dios me hizo pensar en el derrotero que seguía mi vida. No fue fácil, no fue cómodo ni agradable. Fue una crisis donde la vida se me iba y comenzaron a desfilar ante mis ojos las oportunidades perdidas y los dones malgastados. Vi con horror cómo había despreciado día tras día la gracia de Dios. Me vi a mí mismo como miserable y desnudo, pero mientras hubiera dado todo lo que no tenía por cambiar mi situación, martillaba en mi conciencia la palabra de Dios. Eso no lo podía soportar y clamaba por misericordia. Comprendí cuán alejado estaba de Dios y solo pedía y anhelaba su perdón. Mas escuchaba claramente: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese, creo yo, fue un instante, mi instante, equivalente a esta pregunta que salió de los labios de estos 3,000. ¿Qué haremos? Desde ese día, más de 30 años atrás, no soy el mismo por la gracia de Dios. Algo cambió. Yo no lo puedo explicar, pero el cambio es evidente, porque ahora anhelo lo que antes despreciaba. Ahora anhelo a Dios. Y eso yo antes no lo quería. Visitando el hospital, conversando con estos muchachos, muchos de ellos, hay una frase que se repite: yo no quiero pensar. Y muchos de ellos no pueden hacerlo porque las drogas le inhiben el pensamiento. Algunos de ellos me dijo: ¿usted tiene cigarro? Es que si yo no fumo, me pongo a pensar, y yo no quiero pensar. Cuando tú visitas una sala de hospital hoy día, te das cuenta que tienen ahí un televisor que los entretiene. En vez de que los hombres que están en ese estado de postración puedan reflexionar acerca de su vida para volverse a su Creador. ¿Qué es lo que hace el mundo? Los entretiene. Me asusta, hermanos. Me asusta ver que hay
que no pueden estar quietos, no se detienen, ellos no piensan, buscan constantemente algo que les entretenga, algo que les ayude a no pensar. Observa la locomoción colectiva, como toda la gente está entretenida con algo, con sus celulares. Ahí están hombres y mujeres de todas las edades jugando o teniendo conversaciones insulsas con otras personas. No piensan, solo pasan el tiempo, solo pasan el día, no se examinan. En el caso de los creyentes, no se examinan ni evalúan sus caminos. Ah, querido, ¿recuerdas el Titanic? De él se decía que ni Dios puede hundirlo. Sin embargo, sabemos el final de la historia. Pero ¿qué de quienes creen que no importa cómo naveguen en el mar de la vida? ¿Acaso llegarán a buen puerto solo porque así lo desean? ¿No serán también víctimas del engaño pensando que ni Dios puede hundir su frágil embarcación? Piensa. ¿Por qué te cuesta tanto? ¿O por qué rehuyes toda conversación espiritual? Y tú que sabes que eres creyente, te pregunto, ¿tienes tiempo a solas con Dios? Queridos hermanos, ¿qué haremos? Lamentaciones capítulo 3 versículos 40 al 42 dice, nos da una salida. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. En Cristo tenemos un Salvador precioso. Como profeta nos revela el corazón del Padre trayéndonos sus palabras que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No puedes dudar de su perdón. Es el Dios del universo el que te dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ya ves, pues, solo debes volverte a Él. Pero hay más, porque como sacerdote Él intercede por ti. Ahí en Hebreos capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Durante la Edad Media se presentaba a Cristo como un soberano cruel, como un soberano que no había misericordia en Él. Por lo tanto, en vez de ir a Cristo, no, mejor vayamos a María, porque si vamos a María, María va a convencer a Cristo de que finalmente no acepta. Una idea falsa y distorsionada de Cristo. Él nos dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él no pide la perfección de ti ahora en tu estado natural. ¿Por qué? Porque Él sabe que no somos perfectos. Él sabe, Él conoce nuestra condición, dice el Salmo 103. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Además, por cuanto permanece para siempre, Hebreos 7:25 nos dice que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
viviendo siempre para interceder por ellos. Mira quién es Cristo. No solamente te invita a que vayas a Él, sino que también ahora Él vive para siempre, para interceder por siempre por ti. Como rey, Él actúa en favor de los suyos. Este es un rey que no vive a costa de sus gobernados, sino uno que derrama de sus riquezas sobre los suyos. En su reino hay paz y hay seguridad. Nada falta, pues todo provee, como cantamos en una alabanza. Él es un rey temible, pero para sus enemigos. Pero Él es amado por los suyos. Él es un rey vencedor y jamás vencido. Venció al pecado, venció al mundo y venció al demonio. Triunfó sobre la muerte y por esa victoria puede otorgar la vida eterna a quienes vienen a Él. Y no solo eso, sino que Él nos hace más que vencedores en todo. Este es el Cristo. Este es el Señor. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Él quiere compartir su gloria contigo. Escúchale cómo Él ora al Padre. Ahí en Juan 17 dice, está orando el Señor. Y Él dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es el Cristo amoroso que tú y yo necesitamos. Debemos ir a Él con nuestras cuitas. Hermanos, ¿qué haremos? Volvámonos al Señor. Malaquías 7:18 nos da otra panorámica de este Dios. Dice ahí que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Este es el Dios al que nosotros servimos. Por lo tanto, si a fruto de lo que has escuchado te sientes reo en esta tarde, ve al Señor, volvámonos al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Amén.